Entonces, vamos a iniciar con este taller sobre los bancos de semilla. Primeramente, pues hay que hablar un poco acerca de lo que son los efectos del cambio climático en la agricultura y en todas las actividades que se desarrollan. Como es del conocimiento de todos nosotros, el cambio climático, que de alguna manera ha sido inducido por el hombre, ha venido a cambiar, digamos, el comportamiento de los ecosistemas, que afecta profundamente a los cultivos, la ganadería, la pesca, los bosques, y así como millones de personas cuyo sustento depende, digamos, de alguna manera de lo que son los granos, las semillas. Bueno, en nuestra región sabemos bien que, digamos, el consumo de granos pues, es bastante fuerte en nuestra dieta, en el caso del maíz, que podemos hacer diferentes platillos, tortillas, enchiladas, pupusas, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de estos efectos ocasionados por el cambio climático, también nos va encaminando a que nosotros vayamos de alguna manera tratando de rescatar lo que son las semillas criollas. ¿Y por qué vamos a hablar de semillas criollas y por qué las vamos a rescatar y por qué las vamos a conservar? En primer lugar, porque las semillas criollas, como bien sabemos, es algo que se ha venido es algo que se ha venido desarrollando en la agricultura con el correr de los años. Y obviamente, pues, las semillas criollas son las que están más adaptadas a nuestro territorio, a nuestras condiciones de clima, a las condiciones de suelo que tengamos en cada una de nuestras comunidades o de nuestras regiones, y obviamente, pues, es lo que mejor se adapta. Aparte de eso, también sabemos de que estamos, por las mismas condiciones de cambio climático, en una amenaza de que hay algunas especies o algunas semillas que están en peligro de extinción y algunas que se han perdido. Entonces, por eso es importante el rescate. Por otro lado, pues los granos y las semillas sabemos que también tienen una importancia en el valor económico de la alimentación agrícola e industrial. Entonces, en ese sentido, como tienen ese gran valor, también sabemos que demandan de ciertos cuidados especiales para lo que es su almacenamiento, su cuidado, y prácticamente de eso es lo que vamos a estar hablando ahora. ¿En qué consiste un banco de semillas? ¿Cuál es su importancia? Y algunas condiciones para su establecimiento, su desarrollo y condiciones también de manejo, ¿verdad? Entonces, los granos son una fuente principal de la alimentación humana, no solo humana, sino que también animal. A nivel mundial sabemos pues que principalmente el maíz y otro tipo de granos como frijol, harina, frijol, soya, son utilizados como materia prima para la alimentación, para la elaboración de concentrados para animales y un montón de productos para diferentes usos que nosotros les podemos dar en nuestra vida diaria. Entonces, para garantizar la disponibilidad de granos y semillas en la cantidad así como en la oportunidad y calidad requerida, es necesario recurrir al almacenamiento y conservación. Entonces, el almacenamiento pues es el proceso que nosotros hacemos cuando hablamos de un banco de semillas o un banco de granos, que pues hay algunas diferencias que ya la vamos a ver enseguida. Lo que es un banco de semillas y también un banco de almacén de granos, ¿verdad? Que los dos pues tienen su importancia, uno porque es un grano, que se utiliza el término grano cuando se destina para la alimentación humana, animal o como materia prima para lo que es la industria. Entonces les decía en la imagen lo que podemos ver a la izquierda pues es recipientes o sacos, si le podemos llamar así, con lo que es maíz, y a la izquierda pues tenemos una variedad de diferentes granos, entre ellos frijol y otras especies que eso pues se considera grano. No así cuando hablamos de semilla, pues que obviamente es el grano que producen las plantas y que al caer o al ser sembrado produce nuevas plantas de la misma especie, o la porción vegetal provista de yemas y a los granos que se siembran en general. Entonces, como les decía, hay alguna leve diferencia entre la definición que uno, pues, el grano es cuando, obviamente, el mismo grano también puede ser una semilla o una semilla puede ser un grano, porque, digamos, tiene, en cuanto a grano, pues, para diferentes actividades, no así cuando es la semilla, porque tiene que tener
ciertas condiciones de viabilidad, porcentaje de germinación, que eso nos va a garantizar de que la nueva plantación que vamos a tener, pues, va a ser exitosa, ¿verdad? Entonces, ahí quizás como una pequeña diferencia entre estos conceptos. Vaya, en la antigüedad, la fórmula más común para cultivar las variedades era que un agricultor facilitara semillas o incluso el propio fruto, y esto servía pues para ir diversificando lo que era la producción. Obviamente, si diversificamos la producción, sabemos que vamos garantizando lo que es la seguridad alimentaria, también la soberanía. Entonces, esa era una manera de ir preservando, digamos, diferentes especies y también de ir compartiendo. Entonces, a partir de que el agricultor sembraba y diversificaba sus parcelas, esa especie y en muchos casos la distribuía por su comunidad. Es decir, era una manera como de ir preservando acciones que hacían nuestros antepasados, de ir preservando, digamos, una determinada especie que nos diera excelentes resultados, y de esa manera pues estamos garantizando de que si en un determinado momento yo podría quedarme sin semilla, pero la había compartido con mi vecino, y eso pues de alguna manera era como una garantía de que esa semilla la íbamos a seguir propagando y que nos iba a servir. Las variedades se conservaban en manos de los propios agricultores y se mantenían vivas con su plantación temporada tras temporada. Si recordamos antiguamente, o si hemos platicado con nuestros mayores, alguna de las metodologías que utilizaban, digamos, nuestros antepasados para resguardar la semilla, por ejemplo, si podemos ver en la imagen, vemos que hay unas perchas o unas mazorcas de maíz que están colgadas. Generalmente, yo recuerdo que en épocas cuando era bastante pequeño, mis abuelos hacían esta práctica para conservar la semilla. Es decir, iban seleccionando de alguna manera, ya fueran mazorcas de maíz, panojas o macetas de sorgo, de maicillo, vainas de frijol, y hacían este tipo de perchas o piñas que le llamaban. Y una manera de conservarla para la siguiente temporada, para que pasara los 6 meses de la época seca y estuviera, digamos, libre de plagas, durante ese tiempo, para mientras venía nuevamente la temporada lluviosa, era que las colgaban en la parte de la cocina cercano a la hornilla, porque cuando encendían el fuego generaba un poco más de calor, y de alguna manera también el humo, eso evitaba la presencia de plagas, y eso le garantizaba pues mantenerla sana. Entonces esa ha sido como una de las maneras para preservar la semilla. Ahora, si alguien me puede preguntar, ya que vamos a hablar un poco más de lleno de qué es un banco de semilla, ¿qué idea les da cuando se habla de que, o cuando si les preguntase qué es un banco? Si alguien me puede responder, por favor, para que sea un poquito más dinámico. Rommel. Sí. Rixi, de ACES. Adelante, Rixi. Un banco de semilla creo que es como un almacén o podríamos decir una bodega donde se conservan semillas criollas que pueden ser aptas a la zona, donde las familias disponen de ellas en periodos de escasez. Muchas gracias, Rixi. Muy bien. Bueno, de manera generalizada, cuando hablamos así de que es un banco, es el sitio donde se depositan o guardan objetos de valor, donde se mantengan intactos y disponibles cuando se necesiten. Obviamente, la semilla o nuestros granos, lo que nosotros tenemos y se ha venido conservando, obviamente que es algo de mucho valor para nosotros, como campesinos, como comunidades que nos dedicamos a temas de agricultura. Entonces, es por ello de que se ha ido, digamos, hablando un poco, y se han venido adoptando, esas tecnologías de ir almacenando granos, semillas, que es de tal manera que nosotros garanticemos su disponibilidad en la cantidad, en la calidad, y también que esté disponible para cuando sea necesaria. Entonces, eso es la definición de un banco así de manera general. Pero si ya vamos a hablar de un banco de semillas, es una forma sencilla y conveniente de preservar cualquier tipo de planta que produzca semillas, desde la más diminuta hierba hasta el árbol más grande. O sea, cuando hablamos de banco de semillas, generalmente
tal vez algunos podríamos enfocarnos a de que solo puedo, qué sé yo, tener algún tipo de semilla, como de los granos más importantes, maíz, frijol, arroz, etcétera, lo que necesitamos como de consumo más diario e inmediato. Pero la verdad que no es cierto. También nosotros podemos, digamos, ir almacenando alguna serie de especies de plantas, de árboles, de arbustos que sean de nuestro interés, de nuestra utilidad, y que también sean, digamos, algunas especies que nosotros necesitamos que se conserven. Entonces, para ello nosotros vamos a hacer ese procedimiento de colectar esa semilla donde la encontremos, tratar de darle sus cuidados necesarios y almacenarla de tal manera que si es una especie que está en peligro de extinción, pues nosotros de alguna manera podamos hacer ese rescate, porque si tenemos semilla que es de donde nos da vida o origen a una nueva planta, entonces obviamente lo que estamos haciendo es rescatando esa especie para mantenerla y conservarla a través de los años, ¿verdad? También otra definición de banco de semillas es que es el lugar en el que se habilitan las condiciones adecuadas para conservar ejemplares de semillas de distintas especies, llámense estas silvestres o cultivadas, de forma que se garantice así la preservación de la diversidad genética de las plantas. Como les decía, esta pues es una práctica que de alguna manera se ha venido haciendo desde tiempos ancestrales. Obviamente lo hacían a su manera o a su conocimiento empírico, y que a medida los años han pasado y en vista de la misma necesidad de rescatar algunas especies, pues se ha ido de alguna manera tecnificando, donde nosotros podemos decir tenemos un banco de semilla o con el objetivo de preservar diferentes especies que son de nuestro interés y que, bueno, nos sirven para nuestra alimentación, nos sirven también, puede ser especies que sean medicinales, no necesariamente solo para alimentación también de animales, y que obviamente pues, son parte del patrimonio cultural de cada una de nuestras regiones o nuestras comunidades. Entonces, por eso es importante lo que es el establecimiento de los bancos de semilla. Bueno, con respecto a lo que son los bancos de semilla, pues también debemos de conocer que hay algunos principios sobre el almacenamiento y de parte de las condiciones que debemos de generarle a estas especies que nosotros estamos tratando de rescatar y que queremos conservar para siempre. Entonces debemos de generar algunas condiciones. Como primer principio de almacenamiento es que un buen almacenamiento y conservación de granos y semillas es el empleo de bodegas secas, limpias y libres de plagas, donde se almacenan granos o semillas secos, enteros, sanos y sin impureza. Obviamente, si nosotros decimos que vamos a almacenar una cantidad de semillas de diferentes ejemplares que son de nuestro interés y que de alguna manera, pues algunos pueden estar en peligro, entonces nosotros debemos de alguna manera de garantizarles las condiciones necesarias para que estas semillas de estos ejemplares que tenemos se mantengan con la viabilidad y que mantengan de alguna manera su porcentaje de germinación, para que al momento de querer reproducirlas, pues no tengamos problemas en ese sentido. Por eso dice que se emplean, bueno, bodegas cuando hablamos de grandes cantidades, aunque sea también en cantidades pequeñas, pero si tenemos una buena cantidad de ejemplares, pues también obviamente debemos hacer el uso de lo que son las bodegas, que debe estar libre de plagas. Nosotros tenemos que garantizar eso. Y ahí entra en juego también otra serie de actividades para poder mantener estos estándares, que es como la humedad de la semilla, la luz dentro de la bodega que tengamos, también el tipo de recipiente a utilizar, que esto pues nos van a garantizar, digamos, de alguna manera la viabilidad de estos ejemplares, ¿no? Se deben almacenar granos secos o semillas secas con un porcentaje adecuado, no tan húmedos, tampoco tan secos, porque entonces nos van a perder su viabilidad, que ya vamos a ver cuáles son los parámetros que se utilizan en eso. Que sean granos y semillas enteros y sin impureza, vea, enteros, porque obviamente si tal vez para efecto de grano, pues nos podría servir, aunque esté ahí medio pedaceado, dependiendo del uso que le vayamos a dar, pero no así para semilla, porque obviamente una semilla que esté cortada en pedazos, pues ya pierde su viabilidad, ya no tiene porcentaje de
de germinación, entonces ya no nos serviría. Y sin impurezas, pues que no vaya a tener residuos del material o residuos de hierbas o de malezas que podamos encontrar alrededor donde hemos hecho la parte de recolección. Entonces, hay algunos factores que influyen en el deterioro de los granos y semillas, que son altos contenidos de humedad del producto almacenado. Obviamente, si la humedad es alta, pues esto genera, digamos, de alguna manera, que la planta pueda iniciar su proceso de germinación, perdón, el grano, la semilla puede iniciar su proceso de germinación y esto va a hacer que se nos dañe, ¿verdad? Otro es la elevada temperatura, la humedad y el ambiente, que esto también debemos de alguna manera controlarlo para evitar de que también se acelere el proceso de germinación. También debemos evitar un elevado porcentaje de impurezas mezcladas en los granos, semillas, como por ejemplo granos, semillas quebradas, restos de plantas, insectos muertos, tierra y otra, ¿va? También una cuestión que nos afecta es la carencia de adecuados sistemas de almacenamiento, la presencia de insectos, hongos, bacterias y roedores, el manejo deficiente también del área donde tenemos el banco de semillas y el desconocimiento de los principios de conservación, que son como factores que debemos de considerar bastante al momento de establecer lo que es un banco de semillas para garantizar su viabilidad de las plantas, ¿verdad? Un poco de la importancia de los bancos de semillas. Bueno, según la FAO, hay que empezar con este dato que considero que es bastante importante. La FAO dice que para el año 2050 será necesario hasta un 70% más de alimentos de los producidos hoy en día para satisfacer las necesidades de todos en el mundo. Sin embargo, el calentamiento global no hace fácil esta tarea, ¿verdad? Condiciones de las que hablábamos en un principio, que el calentamiento global pues ha generado cambios en los diferentes ecosistemas, por lo tanto, estas tareas de producción y reproducción pues se vuelven cada día más complejas, más delicadas, y es por eso la importancia de rescatar las semillas criollas que, como les decía en un principio, sabemos que están adaptadas a nuestro entorno, producen y obviamente pues son las que nos van a ayudar a hacerle frente a esta problemática que se nos viene con los efectos del cambio climático. También hay otro dato importante, que en el mundo hay miles de especies de plantas en peligro de extinción. Los bancos de semilla o bancos de germoplasma se han creado para garantizar su conservación. Es decir, la importancia de los bancos de semillas de alguna manera es garantizar producto viable para su reproducción y producción, pero por otro lado también es garantizar la existencia de especies que están amenazadas y en peligro de extinción. Entonces, por eso es importante la creación de los bancos de semilla y que de alguna manera, pues nosotros en nuestras comunidades, aquí aprovechar el espacio para felicitar a SESH y también al resto de organizaciones que están presentes, pues que han ido encaminados a el rescate de sus semillas criollas y están implementando lo que es los bancos de semillas. Otro dato también bastante importante es que algunos científicos opinan que estamos ante la época de extinción masiva y se calcula que alrededor de 30,000 especies se extinguen cada año, eso a nivel mundial. Entonces, la importancia de los bancos de semillas es de alguna manera salvaguardar las especies vegetales y también, digamos, animales que podamos, ¿verdad? Obviamente las especies animales pues no las vamos a tener en un banco de semillas. Y bueno, quizás como un dato así de manera general, a nivel mundial existen alrededor de 1.500 bancos de semillas. Está el más grande, que se le conoce como bóveda de semillas, que se inauguró ahí por el 2008. También uno que es bastante grande, que está al sur de Londres. Y así, ¿verdad? A medida vayamos hablando de los países donde también han digamos, adoptado esta metodología de los cambios de semilla, de los bancos de semilla, es en México, que hay una buena cantidad de bancos de semilla, también Guatemala, Honduras, El Salvador de alguna manera poco, pero también hay algunos que están registrados, hay instituciones que se han dedicado al apoyo a las diferentes comunidades campesinas para lo que es el establecimiento de los bancos de semillas.
Entonces, con respecto al almacenamiento, pues de los bancos de semillas, les decía que hay ciertos factores que afectan el almacenamiento de granos y semillas, pero que también de alguna manera, pues nosotros podemos de alguna manera generar esas condiciones que acordémonos que la semilla pues es un ser vivo que también respira, necesita de oxígeno, por lo tanto pues tenemos de alguna manera que brindarle esas condiciones que necesita para su sobrevivencia. Vaya, en cuanto a almacenamiento, entonces, es concentrar la mayor cantidad en lugares eh, estratégicos y seleccionados, digamos, previamente, y que les brinde las condiciones necesarias de tal manera que la semilla no sufra daños por acción de las plagas, enfermedades o por la misma acción del ambiente, ¿va? Como les dije anteriormente, hay ciertas condiciones que nosotros debemos de proveer o de garantizar para poder establecer un banco de semillas y granos. La semilla, pues sabemos que alguna de las condiciones, o sea, de lo que es la semilla, es que debe conservar la viabilidad, la germinación y el vigor hasta el momento de ser utilizada, a fin de asegurar el desarrollo de una nueva planta y con ello, pues obviamente también una producción. Entonces, por eso es importante cuando es una semilla, pues garantizarle todas estas condiciones que vamos a tratar de explicar paso a paso cada una de ellas para que podamos, digamos, garantizar y hacer un establecimiento adecuado de lo que es un banco de semilla. Como les dije anteriormente, la semilla, pues, son entes vivientes que respiran oxígeno, necesitan de oxígeno. Entonces, con respecto a la conservación apropiada de granos y semillas, depende principalmente de condiciones ecológicas. En las regiones tropicales, donde el clima es cálido y húmedo, se acelera la respiración de los granos, lo que favorece lo que es la aparición de, digamos, plagas y algunos hongos, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente también de todo eso. Hay, digamos, algunos métodos de almacenamiento. Ya les decía anteriormente, pues les presentaba algunas imágenes de cómo nuestros antepasados hacían el almacenamiento y la conservación de las semillas, que esta les iba a servir para un próximo periodo productivo. Bueno, hay formas de almacenar lo que es en sacos, pero esto quizás es más que todo cuando tenemos como un banco de granos, no así cuando sería un banco de semillas, pues que necesitamos unas condiciones un poco diferentes y vamos a utilizar también, digamos, recipientes adecuados para mantener la viabilidad de esta semilla. Otro es el almacenamiento a granel, pero esto más que todo son cuando su uso va a ser para grano y cuando es almacenamiento para semilla, pues vamos a hablar de poder utilizar, digamos, de alguna manera recipientes herméticos como frascos de vidrio, de cristal, y también hay algún tipo de bolsas. Obviamente una bolsa de Ziploc puede ser la que nos ayude, digamos, como a conservar este tipo de semilla, y hay algún tipo de bolsa más especializada que si en alguna oportunidad nosotros hemos comprado alguna semilla, pues sabemos que viene en una bolsa de un material que es especial, que garantiza las condiciones que esa semilla necesita, ¿verdad? Entonces, hablando en términos generales de la conservación, la temperatura correcta para la conservación, la temperatura debe ser correcta, ¿va? Y también el porcentaje de humedad que no debe ser mayor al 10%. Obviamente hay, digamos, algunos probadores de humedad que se utilizan para granos para poder garantizar, digamos, este porcentaje de humedad y que no nos pasemos de ahí, porque si nos pasamos de esa humedad, de ese porcentaje, corremos el riesgo de que se dé un proceso de germinación de la semilla y haya aparición de plántulas, y obviamente en el banco de semillas pues no nos van a servir máximo. Sí, esto se da cuando, digamos, estamos al inicio de una época seca que pues aunque la sembremos, si no tenemos agua para riego, pues no vamos a tener las condiciones para que se pueda reproducir esta planta. Ronen, una ¿Sí? pregunta. Quiere decir que hay medidores de humedad, ¿verdad? Para poder, o sea, que cuando pongamos un banco de semilla tenemos que considerar eso dentro de las herramientas para mantener el banco en buenas condiciones y la calidad de la semilla también, ¿verdad?
Es correcto, sí hay unos aparatos que se llaman medidor de humedad para grano, que Ok. es importante considerarlo no solamente para un banco de semillas, sino si vamos a almacenar, digamos, alguna cantidad de granos, entonces es importante. Perfecto. Medidor de humedad de granos. Hombre, una preguntita. Bueno, usted Sí, habló de porcentaje de humedad no mayor al 10%, pero no nos dijo la temperatura de cuánto más o menos podría ser la temperatura que podríamos tener en los bancos. Gracias. a eso voy, ya vamos a hablar un poquito de la temperatura, porque también el ambiente físico, bueno, la temperatura adecuada que nos recomiendan, digamos, los expertos, es entre 2 y 16 grados centígrados. Obviamente, sabemos que en nuestras regiones, pues, difícilmente vamos a obtener estos niveles de temperatura, pero lo ideal es que no vayamos arriba de los 33, 35 grados centígrados. Por eso es que es importante la utilización de las bodegas y que de alguna forma pues haya ventilación y que no hayan también lo que son cambios bruscos de temperatura, pues las altas temperaturas pueden dañar la semilla y reduce el porcentaje de germinación. También otro aspecto que es bastante importante es la iluminación, donde tenemos lo que es ubicado los bancos de semilla. Los Bueno, una recomendación es que las semillas deben conservarse en sitios más o menos oscuros, que no haya, digamos, por decir algo, que no haya una entrada directa de los rayos de sol. Porque sabemos que más que todo los rayos ultravioleta, pues nos dañan las semillas, entonces debemos de evitar de que haya, digamos, la radiación directa para garantizar su conservación. En cuanto al envase, pues cuando es para semilla, les decía que debe ser un recipiente hermético. Obviamente, si tenemos envases que sean de color opaco, un poco oscuro, pues es mejor. Podemos utilizar bolsas plásticas, como les decía, de alguna manera cartón. Y para evitar quizás un poco la humedad, pues de alguna manera se recomienda utilizar como papel servilleta, papel toalla, cosas así, para evitar un poco la humedad. Otra cuestión bien importante cuando hacemos el proceso de recolección y almacenaje de semillas de semillas, perdón, es importante la etiqueta. Por ejemplo, ¿cuál es la especie que tenemos? Si es alguna variedad específica, la fecha de recolección. Y un aspecto muy importante es que las semillas, cuando se almacenan, debemos de considerar almacenar semillas que sean de fechas similares de recolección. No estar, digamos, almacenando semillas de un año con las del año subsiguiente en el mismo recipiente, sino que tienen que ser recipientes diferentes, porque acordémonos que con el tiempo van perdiendo cierto porcentaje de viabilidad, entonces no es muy recomendable tenerlas juntas de un año para otro, sino que irlas almacenando en recipientes diferentes de acuerdo a la fecha de recolección, aunque sean semillas de una misma variedad o de una misma especie, ¿verdad? Entonces es un aspecto que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces en el etiquetado, ¿qué vamos a colocar? Bueno, la semilla, la especie, ¿verdad? De semilla, la variedad, si es alguna variedad en específico, la fecha de recolección. Vamos a colocarle el nombre científico y el nombre común, porque acordémonos que es importante para los procesos de intercambio de semillas cuando se dan, digamos, de una comunidad con otra o de una organización con otra, pues es importante tener los datos de recolección y las variedades que nosotros estamos intercambiando. Y eso nos ayudará a tener, digamos, un mayor control de la cantidad y las diferentes variedades de semillas que tenemos y las que estamos intercambiando, así como también poder, digamos, de alguna manera, diversificar un poco más la producción, saber lo que cada comunidad o cada organización tiene, y así pues ir diversificando y con ello también garantizar lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, algunas, digamos así,
a grosso modo, algunas características importantes y métodos para... Entonces, Rommel, una pregunta. Entonces, ¿es recomendable hacer el banco de semillas, pero con cada año llevar separado por año, aunque sean de la misma especie? Sí, es lo más recomendable, para que no se nos mezclen, y como a medida que les decía pasa el tiempo, pues ahí van perdiendo cierto porcentaje de viabilidad, entonces por eso es importante mejor ir haciendo recolecciones cada año. Perfecto. Bueno, de alguna manera, con las generalidades y lo que es un banco de semillas, esta sería mi participación. Vamos a abrir un espacio para lo que son preguntas. Perfecto, gracias, Rommel. Abrimos el micrófono para todos los que quieran participar, si hay preguntas o quieran compartirnos algún comentario. Sí, Eduardo. Yo tengo la pregunta, soy de Agaero, de Los Ríos. ¿Y cómo es conveniente? Aquí yo lo he visto que para guardar la semilla meten un puñito de cal y así no se agarra hongo, no agarra el insecto ni nada. ¿Cómo es eso? Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, esas son como, digamos, algunas acciones preventivas para evitar presencia de plagas, más que todo. El hecho de utilizar cal, ceniza en los recipientes donde tenemos las semillas. Otra cuestión que también utilizan los campesinos, y veo que les ha dado muy buenos resultados, es el uso de ceniza de estiércol de ganado. Eso sirve como repelente para diferentes insectos, como es el gorgojo y tal vez algún otro tipo de plaga que se pueda acercar, que, digamos, hace un efecto de insecticida de alguna manera orgánico, pues que evita la presencia de plagas. Algo otros que yo vi una experiencia acá en El Salvador hace años por la zona de San Vicente, que tenían un banco de semillas y utilizaban, digamos, como repelente a plagas algún tipo aparte de la ceniza y la cal, también utilizaban hojas de nim ya un poco disecadas, mezcladas en lo que son los diferentes frascos, pues y eso para ellos, obviamente había que disecarlas y luego dejarlas allí en los recipientes, y eso pues les ayudaba como repelente para lo que es las plagas que puedan aparecerse. Obviamente sabemos que en los granos pues hay plagas que nos afectan, entre ellos el gorgojo, que quizás es bastante considerable, y de alguna manera cuando hay altos niveles de humedad y la temperatura también nos afecta a una especie de gusano, pero que obviamente pues por eso es importante estar pendiente de ello para poder, digamos, hacer una detección temprana, y lo ideal es que no tengamos plaga, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Gracias. Bueno, la pregunta es, en las condiciones más adecuadas, más buenas, ¿cuántos años de viabilidad pueden mantener esas semillas? Entonces, si estamos en el cuarto año, tercer, quinto año, ¿en qué momento hay que probar la semilla o ir botando, o cómo es el proceso? Gracias. Gracias. Bueno, en las condiciones más adecuadas, una semilla dependiendo de la variedad, pero por ejemplo, un caso específico que encontré de información de un experimento que hizo la gente de Cáritas acá en El Salvador, semilla de maíz, después de 8 años todavía tenía un 90% de viabilidad. Obviamente le generaron las condiciones adecuadas para que pudiera estar digamos, viable esa semilla, ¿verdad? Entonces, ahí nos recomiendan, por ejemplo, en el caso del maíz, un término entre 5 y 8 años que todavía podemos hacer uso de esa semilla. Perfecto, buen dato. Para que sí podamos llevar ese control en cuanto a qué año recolectamos esa semilla.
Y también, ¿verdad? Bien importante lo de la viñeta, ¿verdad? Para poder determinar tanto la variedad como el tiempo que esta semilla tiene ya almacenada. Me imagino que más adelante, Rommel, vamos a ver la parte de los recipientes o la forma, porque hemos hablado de la bolsa, ¿verdad? De la bolsa de seedplot, pero vamos a ver quizás más adelante los diferentes tipos de recipiente que puedan utilizarse en la medida en que las tipos de variedades van a demandar recipientes grandes, pequeños. Sí, sí, de acuerdo, muchas gracias. Rommel, nada más hay nada más para agregarles algo más. Con respecto a lo de del tiempo de durabilidad de una semilla de vigencia que tenemos, y nosotros lo que queremos hacer es sembrar. Antes de sembrar, siempre es bueno hacer una pruebita de germinación para ver cómo está esa semilla, ¿verdad? Correcto. O sea, si todavía es viable, ¿verdad? O si el porcentaje de germinación nos ha ido disminuyendo. Entonces, el riesgo que podemos correr nosotros por ir a poner una semilla sin haber hecho una prueba de germinación es perder todo el trabajo previo a la siembra sin haber realizado una prueba de germinación. Entonces, como dice Rommel, con condiciones adecuadas podemos, por supuesto, abrir ese porcentaje de germinación que tiene la planta, la semilla. Pero si las condiciones tal vez que tenemos no son tan adecuadas, ese porcentaje de germinación va a ir disminuyendo. Entonces, para no arriesgar, lo mejor es siempre, antes de ir a poner una semilla, es hacer una pruebita de germinación para ver cómo se va comportando esa semilla. Sergio, para agregar algo ahí al comentario que usted acaba de hacer. Dime. Bueno, de la organización Lo Larga, aquí en Guanacaste, Costa Rica, hay una práctica que se hace bastante ancestral, que es antes de sembrar el maíz, por ejemplo, enfocados en granos, se hace una prehidratación 3 días antes de la siembra. Entonces, el grano que tiene el pullón, le llamamos nosotros, o el grano que comienza a germinar, es el que se siembra. Entonces, es como también parte de lo que usted acaba de explicar, ¿verdad? Hacer una pregerminación antes de la siembra. Por supuesto. Bueno, que también es otra cosa, ¿verdad? Las personas que destinen germinados, ¿verdad? O sea, que eso es otro tema muy interesante. Por supuesto, ya no va a tener, digamos, que tener esa semilla tanto tiempo en reserva, ¿verdad? Pero sí, ese es un buen método, hacer la pregerminación, ¿verdad? Eso nos hace 2 cosas. Primero, ver cómo está esa semilla, y segundo, asegurarnos de que ya la semilla va en un estado suficientemente avanzado para hacer la siembra. Y eso nos ahorraría, podríamos decir, en campo, una semana prácticamente de tener la semilla ahí, de una semana, incluso más días, ¿verdad? Dependiendo de cómo tengamos el comportamiento del tiempo. Sí, muchísimas gracias, Sergio. También en la parte de conservación de semillas, ellos usan algunos estiércol como el de ganado, mezclado con ceniza para tener ahí un poco más de, ¿verdad? Con la parte de plagas, de cuidado con las plagas, y para aportar un poco con lo de la humedad, puede ser el gel de sílica, que es bastante importante para preservar semillas, así que nos reducimos un poco tener humedad dentro de la semilla. Gracias. Muchas gracias. Si no hay más aportes y más preguntas, vamos a dejar la jornada hasta acá el día de ahora. Así es de que muchas gracias por su asistencia.